También justamente, señor Garrido, hoy 4 de febrero, como decíamos hace un ratito, se está haciendo historia, ¿no? Con aquello que acontece en China, pero también echando una mirada a lo que ya sucedió en nuestra historia reciente. Hoy se cumple un 30 aniversario de aquel golpe de Estado o intento de golpe de Estado contra el presidente venezolano Carlos Andrés Pérez y que fuera liderado por Hugo Chávez Frías. En ese momento, pues un golpe de Estado fallido, pero que justamente pone erige, ¿no?, en Chávez una figura luego de que pudiera dirigir un discurso súper breve de menos de 2 minutos y dentro del cual las cosas más puntuales que la gente recordaba era el por ahora. Luego de esto, pues Chávez dura 2 años bajo arresto, pero cuando sale en el 1994, sin duda, pues empieza a contarse o a escribirse una nueva historia en Venezuela y es parte de lo que tenemos que mirar para poder entender lo que hoy se vive en este país, hermano. Bueno, mira, la, el golpe de Estado de Hugo Chávez, marcando las diferencias, obviamente porque Latinoamérica y Europa son dos continentes muy distintos y disímiles, aunque en Latinoamérica hay países que tienen una herencia europea mucho más intensa que otros, como es el caso de Argentina, Uh de -huh. Chile y potencialmente quizás del propio Brasil en una importante de él, y otros que tienen unas dicotomías muy intensas entre las comunidades europeas y las comunidades nativas, como es el caso de Bolivia, en el propio Brasil también sucede, ¿no? En muchas zonas. Eh, a mí el golpe de Estado de Hugo Chávez siempre lo he tenido como un par y similar al de Hitler en el 1923, el famoso putsch de 1903 contra la República Weimar y el mariscal Paul von Hindenburg, porque ambos terminaron presos, Uh -huh. ambos fueron golpes de Estado fallidos y ambos terminaron siendo presidente, o en el caso de Hitler comenzó siendo primer ministro y luego pasó a ser presidente 11 años más tarde, pero la cronología es muy similar. O sea, Hitler hizo el golpe de Estado en el 23 y pasa a ser primer ministro en el 28. Nadie hubiese pensado que el Partido Nacionalista, que en el año 28, en el año 26 había sacado apenas el 4 o 6% de los votos, 2 años más tarde iba a granjearse la mayoría, obviamente a fuerza de puño y palo, pero se granjeó la mayoría en el Parlamento, en el Reichstag alemán, y pasó a ser primer ministro, y ya luego 5 años más tarde pasó a ser chancellor y luego jefe supremo de todo lo que sería el imperio alemán. Y en el caso de Hugo Chávez, en el 92, ese intento fallido de golpe de Estado a Carlos Andrés Uh -huh. lo lleva a la presidencia de la República precisamente 5 años más tarde, en el año 97. 90. Uh -huh. Entonces uno dice, óyeme, pero es que son demasiadas las similitudes. Ya luego de ahí, Hitler no tuvo de consejero a Fidel Castro, sino que Hitler se convirtió él en el eje de todo lo que sucedía. Y Hitler escribió un libro que todavía hoy en día sigue siendo un libro extremadamente controversial y de una, ¿cómo te diría?, de un peso específico en todo lo que es la maldad, el odio, la xenofobia y el osismo, que es el libro Mein Kampf, Mi lucha, My Struggle, Uh -huh. el cual él describe todo lo que sería, digamos, la lucha de la clase aria en contra de los inmigrantes y en contra de aquellos oligarcas que le habían causado las terribles penalidades del Tratado de Versalles de 1919 en París, luego de la Primera Guerra Mundial, que llevó a Alemania a la peor crisis económica de su historia y a la hiperinflación de la década del 20 y principios de la década del 30, que terminó con
el Reichstag y el gobierno de von Hindenburg. En el caso de Chávez, precisamente Hitler, una de las cosas con Hitler es que Hitler en esos 5 años que pasó preso, él dice que él reconoció que la única manera de llegar al poder era por la vía de las elecciones, de que la lucha armada para tomar el poder no lo garantizaba. Y yo creo que Chávez le pasó lo mismo. O sea, Chávez, el golpe de Estado del 92 lo llevó a reflexionar y a convertirse en líder democrático, o sea, de un partido y de una masa electorera, y a partir de ahí tomar el poder por las elecciones para luego entonces consolidarlo y hacerse el jefe supremo. Y uno tiene que reflexionar sobre eso, y si tú lo quieres llevar al patio local, a la República Dominicana, siempre me he hecho yo por lo menos la pregunta, ¿qué hubiese pasado si Manolo en ese discurso en la zona colonial o en el gas, qué sé yo, como tú le quieras llamar, en vez de decir me voy para las lomas, hubiese dicho voy a consolidar el movimiento 14 de junio como un partido político y vamos para las elecciones? O si Francisco Alberto Camaño hubiese hecho lo mismo. ¿Qué hubiese sido de la República Dominicana hoy si quizá en el año 66 o en el año 68 tenemos a un Manolo Tavares Justo como presidente de la República, y en el año 74, en el año 78 tenemos a un Francisco Alberto Camaño? Porque por la vía de la lucha armada, en definitiva, no lograron su cometido y fueron lamentablemente eliminados. Eso es así, sobre todo echar estas miradas a la historia nos da justamente a nosotros la oportunidad de reflexionar de cómo esos momentos históricos, ¿no?, son los que pueden ser los detonantes en positivo o en negativo. Hay quienes ven en la figura de Hugo Chávez sin duda un líder, una persona que era sensible con su pueblo, que hizo lo que hizo por una empatía, de solucionar y romper, ¿no?, con aquel círculo bipartidista, con aquella situación de crisis social que ya venía arrastrándose desde el 1989. Hay que recordar aquel famoso, el Caracazo, ¿no?, que era como el pueblo venezolano pues protestaba ante la situación de crisis económica que se vivía, el dispararse de manera exponencial el costo de los incluso la canasta de primera necesidad, los alimentos de primera necesidad, la inflación que bien usted plantea, señala como uno, ¿no?, de los ingredientes de que fueron caldo de cultivo para que luego pudiera suceder todo lo que hemos visto en la historia, y cómo esos hechos pues han marcado el devenir de países como Venezuela, y que pasar de ser un país sumamente rico en la zona, con riquezas naturales importantes, pues pasar a que vemos ahora el drama social que se vive allí en temas de educación, en temas sanitarios, en temas de democracia, muchos órdenes, ¿no?, que incluso en tema migratorio vemos cómo los venezolanos pues han tenido que salir hacia otras tierras buscando una mejor vida para ellos y para sus descendientes, para sus familias. O sea que analizar todo esto a la luz de un aprendizaje, de una reflexión, es muy importante, sobre todo para países que todavía estamos en vía de desarrollo, como lo es la región de América y el Caribe. Mira, el paralelismo es muy fuerte, por lo menos desde mi punto de vista. Yo no soy historiador ni soy experto en la materia, pero digamos que por curiosidad intelectual me atrevo a hacer estas acotaciones, porque Chávez quiso reunir todas las fuerzas que ellos le llamaban progresistas, pero que era más bien un populismo de izquierda de Latinoamérica. Reunió a todos los países de aquel momento, a Kirchner, a Lula. No pudo obviamente con Chile, la Bachelet, eso no lo iba a lograr, pero también en Colombia tuvo serias situaciones con Uribe, esto no lo iba a poder lograr tampoco, pero sí con Bolivia, con Uruguay, un tanto, Paraguay y el Ecuador, obviamente, ¿cómo era que se llamaba este señor de Ecuador, Dios mío, que está afuera ahora? Se me olvida el nombre, Correa, con Correa. Entonces, a todas aquellas alianzas del mercado común
El el cono sur. latinoamericano, juntar el tema de hacer una banca nacional de desarrollo latinoamericana, fortalecer el Mercosur, etcétera. Eso fue algo, digamos, en su medida, obviamente, sin declararle la guerra a Estados Unidos o a Europa, similar a lo del eje de Hitler con Italia y Japón. Entonces, por un lado. Por el otro, si tú coges la hegemonía del partido nazi y de Hitler y su influencia en Europa y en el resto del mundo, pues tuvo una incidencia de unos 12, 13 años, del 33 al 1945. Chávez llega al poder en el 95, 97, se me escapa la memoria exactamente la fecha, creo que fue en el 97. En el Y 98 ganó las elecciones. ajá, exacto, 97, 98, y creo que fallece en el 2012, más o Eh, menos. La fecha 12. exacta, ¿no? 12 fue que en el 12. Exacto, en 2012. Entonces estamos hablando más o menos de lo mismo, 14 años, ¿no? O sea que los paralelismos continúan. Hitler heredó un país con una hiperinflación y lo llevó a un progreso económico importante, reconstruyó Alemania a la sazón del tema militar, le robó muchísimo dinero a todo el que tenía dinero y no era nazi o no era ario, porque le despojaron todas las riquezas a los judíos y todos los países que él invadió, pues obviamente los tomaba como parte de la riqueza del pueblo alemán. Lo hizo con Polonia en el 39, luego con los estados austrohúngaros, lo hizo con Francia en el 42, luego de que lo tomó, Bélgica, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, eh, Chávez no invadió ningún país, pero sí se tomó toda la riqueza del pueblo venezolano y hizo con esa riqueza todo el populismo que pudo haber hecho para garantizarse un favor político y de simpatías y de intenciones de toda la población latinoamericana y dio al traste con su gente. Hoy Venezuela es un país totalmente destruido, es un país con un aparato productivo anquilosado, pero a diferencia de Alemania, el pueblo venezolano no tiene ni la capacidad productiva ni la capacidad de educación, y también a diferencia de Alemania no tienen a un MacArthur que le haya dicho que nosotros vamos a reconstruir a Venezuela para garantizar el equilibrio latinoamericano, como se hizo con Alemania a partir del 1946, porque la comunidad internacional se dio cuenta de que lo que había John Maynard Keynes escrito cuando escribió ese famoso libro sobre las consecuencias del Tratado de París eran efectivamente las razones por las cuales el mundo había terminado en esta segunda terrible y devastadora guerra, y para que no hubiese una tercera guerra ahora con el eje soviético a Alemania y a Europa había que construirla y garantizar que pudiesen ser el contrapeso de la enorme marcha intensa que tenía Stalin hacia el oeste europeo. En el caso de Latinoamérica no hay esas amenazas. Brasil no está por cogerse a Venezuela. Obviamente Colombia, Ecuador o Perú tampoco tienen esa posibilidad ni esas intenciones. Entonces los venezolanos no tienen un Estado que los salve, que les preste, les garantice reconstruir aquello. Es un Estado que depende totalmente del petróleo, que depende de materia prima, de bienes primarios, y que tiene, por ejemplo, la industria petrolera de PDVSA totalmente destruida. Ese aparato productivo necesita una gran inversión que no se ha hecho porque todos esos capitales los chavistas lo han montado en aviones y por la vía de África se lo están llevando para Turquía, para Rusia y para 1000 otros sitios. Así es. Arrancando con Cuba, obviamente, que Fidel
y Raúl gozaron bastante, con eso viene. Eso es así, se los repartieron y ahí justamente iba con el tema de la conquista, ¿no? En el caso de Chávez, obviamente no conquistó territorios, pero sin duda permeó a nivel ideológico a muchos líderes en la región y hoy vemos incluso resultados de esas ideologías, de esa forma de gobernar, de esa forma de repartir, distribuir o entender las riquezas públicas, o sea que en efecto el liderazgo de Chávez en la región pues dejó marcado a muchos líderes que definitivamente hoy en día vemos resultados, como bien usted planteaba en el caso de Bolivia, en el caso de Correa, que incluso fuera ya del poder pues también siguen teniendo incidencia política y de presión social en sus países, en sus naciones, o sea que, y bueno, en el caso de México, por ejemplo, que López Obrador pues también lleva, si bien no una línea tan marcada hacia Chávez, pero tiene ciertas inclinaciones y su comportamiento pues también lleva ese populismo, ese socialismo pues marcado en su proceder. De hecho, ayer lo mencionábamos con el tema de las mañanitas del presidente, cuando usted hablaba me ponía el ejemplo, no, es muy similar a lo que incluso el día de hoy pues Maduro trata de emular con aquel aló presidente, que son ponencias kilométricas. Y usted habla de la migración venezolana, en estos minutos que nos quedan, es oportuno también compartir el tema migratorio, señor Garrido, sigue siendo situación dramática en la región y justamente muchos venezolanos, al igual que nicaragüenses, que cubanos, que salvadoreños, guatemaltecos, pues se encuentran apostados en la frontera con México y un grupo de ellos pues ha tomado la decisión de hacer huelga de hambre para presionar a que México le otorgue las visas y las regularizaciones migratorias para ellos, poder seguir avanzando y luego de que estas visas sean entregadas, que ellos la piden por razones humanitarias, pues poder entrar a un espacio digamos con mejores condiciones. O sea que este grupo de venezolanos y de centroamericanos pues dice que valdrá la pena esta huelga de hambre porque el que persiste y tiene a Dios primero todo lo puede. Hay que recordar que las grandes caravanas pues se mantienen saliendo sobre todo desde Centroamérica y ahora pues uniéndose también con la situación reciente de los pasados meses en Haití, pues también se han sumado muchos haitianos y ahí vemos incluso las estadísticas de cómo hasta de nuestro país pues también se han sumado a este cruce ilegal a través de las fronteras de Centroamérica, obviamente con el último fin de llegar hacia los Estados Unidos. Pero ellos quieren que le den residencia en México. Así, una visa humanitaria urgente, no queremos molestar a México, dicen ellos, que agradecen lo que México ha hecho por ellos, que son grandes, pero solo le pedimos que nos dejen pasar para no molestar ni incomodar a nadie y pedimos que nos den papeles a todos. O sea, ellos están ahí en esta frontera, déjennos entrar. Ellos están en la frontera con Guatemala. Exacto, están ahí en la frontera para cruzar la zona fronteriza de Guatemala y México. Bueno, pero que pidan residencia guatemalteca, que queden en Guatemala. Que en Guatemala la cosa tampoco ¿Por qué no piden residencia guatemalteca? Quedan en Guatemala. O la pidieron en El Salvador. Mira, en Nicaragua, yo estoy seguro que Daniel Ortega hubiese querido tenerlo allá en Nicaragua. Y se quedan ahí un ratito. Porque ya de plano, cuando tú dices, fíjate que tú por ser cortés, a veces como que se invierten las cosas, ¿tú entiendes? Porque en el tablero de ajedrez siempre hay blanca y una negra. Ajá. Y se ven de frente, sí. Entonces cuando tú dices, por ejemplo, yo no quiero molestar, pues quiere decir que tú molestas. Dependiendo de la selección de las palabras. No queremos molestar a México, pero eso quiere decir que cuando tú llegues a Estados Unidos sí vas a molestar. En Estados Unidos sí tú vas a molestar, pero no quieres molestar a México. Entonces ya de plano, México, que tiene demasiado negocio con Estados Unidos y que tiene que lamentablemente sufrir la presión que le hace el gigante del norte,
tiene que obligatoriamente lidiar con ese tema de que ellos son el puente entre los dos mundos. Claro, no, y en este caso, en estas protestas o sea, la huelga viene también acompañada de protestas y dentro de las consignas que vociferaban era justamente queremos visa, queremos visa. O sea, es una presión que viene obviamente matizada por el drama humano, por las condiciones con las que estas personas han llegado hacia este punto sin nada. Entonces también la carga económica que significa para estos pueblos, en el caso de México y posteriormente en el fin último que es Estados Unidos, pues también es importante porque son personas que llegan en muchas ocasiones con mano de obra no profesionalizada, sin recursos, con menores de edad, como hemos visto en muchas ocasiones. Entonces eso obviamente es una carga para el sistema sanitario, para el sistema de salud, para el tema del desempleo. O sea, son muchos los factores que sin duda estas grandes migraciones pues ponen hacia los países, y nosotros aquí pues como bien usted decía, mirando la parte que nos toca en el patio, pues también tenemos situaciones muy similares con otros migrantes no legalizados que también ponen presiones muy similares. Bueno, yo realmente México se ha convertido en el Constantinopla del mundo moderno por la posición geográfica que tienen y la situación de la migración. Todos los países la estamos sufriendo. Nosotros somos un país de migrantes. Nosotros estamos aquí por la migración de Estados Unidos y hacia España, fundamentalmente, y no pudiésemos estar donde estamos sin esa población migrante. El otro día, la cifra que tuviste el otro día, la cifra de la Asociación de Supermercados, eso es impresionante. O sea, la Asociación de Supermercados Dominicanos en el estado de Nueva York vende más de 10.000 millones de dólares al año. Oh, wow. Más de 10.000 millones vende la Asociación de Supermercados Dominicanos, y están haciendo fuerte presión para que de República Dominicana se le abastezca con todos los productos dominicanos que la diáspora demanda. Sí, parece que tuvo problemas con la conexión el señor Garrido, pero en efecto, la comunidad dominicana es... el PIB dominicano son 85.000 millones, o sea, esos supermercados nada más dominicanos están vendiendo una octava parte del PIB dominicano. ¿Te imaginas? No, definitivamente, y de ahí viene obviamente, o sea, todo lo que eso se desprende de ese movimiento económico, claro. Nosotros necesitamos que migren.